Esto ocurrió hace unos inviernos. Había finalizado mi divorcio unos 6 meses antes y, para ser sincero, necesitaba un cambio radical. Mi novia de entonces, Cristina, sugirió que hiciéramos un viaje a algún lugar tranquilo, algo diferente del caos al que había estado enfrentándome. Encontramos una cabaña en un lago del norte del estado de Nueva York y la reservé por una semana sin pensar. El lugar era justo lo que buscaba, una casa moderna pero acogedora ubicada justo en el lago, rodeada de bosques con solo un puñado de otras propiedades dispersas a lo largo de la orilla. La mayoría de ellas estaban vacías, ya que no era exactamente la temporada alta para vivir frente al lago, y yo agradecía eso porque realmente solo quería estar lo más lejos posible de la civilización. El anfitrión no iba a estar allí, pero nos dejó instrucciones detalladas sobre dónde encontrar las llaves y algunas cosas sobre la casa, ya sabes, todo el estándar de Airbnb. Llegamos por la mañana y, al llegar, había un pequeño paquete esperándonos en los escalones de entrada, no tenía dirección de remitente, solo una pequeña nota escrita a mano que decía, disfruten de su estadía, asegúrense de mantenerse cálidos. Esa parte era un detalle lindo, pero había algo más en el paquete, una diminuta caja de cerillas. Pensamos que era algún tipo de regalo de bienvenida, uno extraño pero inofensivo. Cristina se echó a reír e hizo una broma sobre cómo la gente del norte siempre ha sido un poco rara, y eso fue todo. Los siguientes 2 días fueron exactamente lo que queríamos, largas caminatas por la nieve, bebidas calientes junto a la chimenea y paz total. Debería mencionar que la nieve había estado cayendo constantemente desde nuestra llegada. No era exactamente una ventisca, ya que no había mucho viento o niebla, pero había suficiente nieve para hacer que el paisaje se sintiera intacto, era perfecto. Creo que es un buen momento para describir el diseño de la casa, al menos en parte. El dormitorio principal, donde dormíamos, estaba en el segundo piso y tenía unas ventanas enormes frente a la cama que daban al lago. El tejado, o al menos las ventanas, debían de ser bastante delgadas, porque podíamos escuchar el susurro de los copos de nieve desde adentro, lo cual era un detalle realmente encantador. También había una claraboya, por lo que podíamos dormirnos contemplando el hermoso cielo y la nieve. Después de medianoche, en nuestra tercera noche, me desperté por un sonido. Apenas era audible sobre el viento y la nieve. Lo primero que noté fue la tormenta, la nevada era mucho más fuerte que cuando me había dormido, y el entorno comenzaba a parecer más una tormenta de nieve. Agudicé mi atención al sonido y comprendí por qué me había llamado la atención. Sonaba artificial, casi mecánico, diferente de los sonidos naturales que esperaría saber en la naturaleza. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Cristina y crucé la habitación. Miré por la ventana y vi lo último que esperaba ver, una moto de nieve se movía lentamente sobre el hielo. Sé que no es lo más anormal, la gente conduce motos de nieve sobre lagos congelados todo el tiempo, pero yo estaba confundido por lo tarde que era. Como dije, la nieve caía más fuerte ahora, por lo que la visibilidad no era buena, pero aún podía distinguir la silueta. El conductor avanzaba con cautela, como si no estuviera seguro sobre el hielo, y luego se detuvo por completo. Observé cómo la persona se bajaba y comenzaba a agitar las manos como si estuviera angustiada. Parecía que estaba gritando, pero no podía entender lo que decía. Para mi horror, me di cuenta de que estaban mirando hacia nuestra casa. ¿Sabían que estábamos allí? Era imposible. De todas formas, parecía que necesitaban ayuda, así que desperté a Cristina y le conté lo que estaba sucediendo. Luego, me vestí, bajé las escaleras y salí al exterior. Hacía un frío helado, incluso con las capas de ropa que llevaba. Al abrir la puerta recibí otra sorpresa, la persona en el hielo era una mujer, lo supe porque estaba gritando pidiendo ayuda, repitiendo que había perdido a su pequeño en la tormenta de nieve. Sonaba como si estuviera llorando o al borde de la histeria. No había duda de que la ayudaría. Si había un niño afuera con ese clima, solo, no duraría mucho. Me até las botas y me dirigí hacia el lago, diciendo a Cristina que se quedara adentro. Al acercarme la mujer, comencé a ver más detalles de su apariencia. Estaba abrigada con un grueso abrigo de piel y su cabello estaba recogido en una trenza apretada. El hielo estaba completamente sólido,
no había ni una oportunidad de que uno pudiera caer, así que me relajé. Sabía que hubiera sido imposible para el niño haber caído a través de él. Cuando llegué más cerca, comenzó a decir que había huido de casa y estaba buscándolo. Esa declaración me hizo detenerme. Esperaba que dijera algo como que había caído de la moto de nieve y ella no se había dado cuenta, pero luego me puse a pensar en lo ridículo que era. ¿Cómo diablos no notarías que tu propio hijo cae de una moto de nieve? La adrenalina debía estar nublando mi juicio porque no había pensado en eso hasta entonces. Estaba a punto de pedirle más detalles cuando dijo algo que literalmente me congeló. Me preguntó si todavía tenía las cerillas y puedo decir que sonreía. Durante un segundo no tenía idea de qué estaba hablando, y luego todo cobró sentido al mismo tiempo. Las cerillas, ese paquete del primer día, la nota. Ella lo había dejado, no nuestro anfitrión. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una pistola de su abrigo y me pidió mi billetera y teléfono. No tenía otra opción, le di ambos. Toda la interacción sucedió en el lapso de ni siquiera 30 segundos. Sin decir otra palabra, volvió a subirse a la moto de nieve y desapareció en la ventisca. Mientras se alejaba rápidamente, me giré hacia la casa y corrí todo lo rápido que pude sobre el hielo, gritando a Cristina que llamara a la policía. Todo el tiempo ella ya estaba al teléfono con ellos cuando finalmente llegué a la casa. Cerré las puertas con llave y empecé a caminar de un lado a otro de la habitación, aún temblando. Seguí mirando afuera, esperando ver esa moto de nieve dando vueltas nuevamente. La policía llegó una hora después. Para entonces, la nieve fresca ya había cubierto cualquier rastro que la mujer pudiera haber dejado atrás. Cristina estaba histérica, pero yo estaba mayormente enojado. Había venido aquí en busca de paz. Sin embargo, había esperanza. No podía pensar en una forma confiable en que esa mujer hubiera llegado al lago en su moto de nieve, así que esperaba que la policía encontrara el vehículo abandonado en algún lado. Desafortunadamente, estaba equivocado. La policía rastreó la zona y encontró una rampa para botes vieja en el otro lado del lago. Su mejor suposición era que ella había venido de allí. Estaba furioso e insistí en que siguieran buscando, pero me dijeron lo mismo que yo ya sabía. No había mucho que pudieran hacer, incluso si dejaba algo por atrás, nunca lo encontrarían bajo toda esa nieve. Con la ayuda de Cristina intenté rastrear mi teléfono, pero para entonces ya estaba apagado. Lo único bueno de todo esto fue que el anfitrión de Airbnb reembolsó toda la estadía. Parecía genuino por teléfono y me aseguró que no sabía nada de un paquete de bienvenida, pero había algo en todo este asunto que no me dejaba tranquilo. ¿Cómo demonios había sabido esa mujer que nos hospedaríamos allí y por qué elaborar un plan tan complicado solo por un simple robo? No podía dejar de pensar que el anfitrión había tenido algo que ver con ello, pero no tenía pruebas. Lo planteé en Airbnb, pero fueron de la ayuda que te esperas. Siempre he sido una persona paranoica, pero durante mucho tiempo después de eso no podía evitar sentir que mi ex esposa había tenido algo que ver. Honestamente, me enoja escribir sobre esto, puedo imaginarme su estúpida cara riéndose de mí. Desde entonces he hecho las paces con lo probable de esa posibilidad, pero todo ese asunto todavía no tiene sentido. Incluso hoy no tengo idea de por qué alguien haría todo eso solo por una cartera y un teléfono, a menos que estuvieran seriamente perturbados y obtuvieran algún tipo de placer retorcido. Mi familia tiene una casa en un lago del norte de California que visitamos durante un par de semanas al año durante el buen clima veraniego. Es una casa de 2 pisos con un ático. Cuando mi hermana menor y yo éramos pequeños, nos encantaba subir al ático y fingir que estábamos acampando con sacos de dormir. Incluso llevábamos a nuestro cachorro allí arriba. Había una pequeña ventana en el ático desde la que espiábamos el lago. Siempre nos divertía ver a la gente. Durante nuestros primeros años de adolescencia nos quedó un poco pequeña para los dos, por lo que eso puso fin a nuestras aventuras en el ático con saco de dormir. Aún así, fue un poco triste, pero todos tenemos que crecer alguna vez. Cuando nuestros abuelos murieron, mis padres heredaron los muebles restantes. Teníamos algo de espacio para colocar las piezas más grandes, pero el ático terminó llenándose de objetos más pequeños heredados. Mis padres realmente no tenían el corazón para deshacerse de nada, ya que era todo lo que les quedaba de mi abuela y abuelo.
Fue agridulce poner todas nuestras cosas allí arriba, pero reconfortaba saber que pequeños recuerdos de sus posesiones más preciadas seguían vigilándonos de alguna manera. Todo ese periodo honestamente marcó el fin de mi infancia y apuesto a que mi hermana estaría de acuerdo. A medida que crecíamos, nos costaba más a mi familia y a mí hacer el viaje hasta la casa del lago debido a mis estudios y al trabajo de mis padres. Con suerte, todos podríamos tomarnos una semana libre para un viaje familiar, pero nada más allá de eso. Mis padres realmente no querían alquilarla durante los muchos meses que no estábamos allí porque temían que nuestros muebles antiguos fueran robados o rotos por inquilinos sospechosos, por lo que la mayoría del año prácticamente estaba abandonada, solo siendo mantenida por los jardineros. Hace unos años, ellos conocieron a un veterano anciano que ahora trabajaba restaurando antigüedades y finalmente firmaron un contrato de alquiler por un año con él, confiando en que no dañaría el lugar. Era un hombre pequeño deformado con cabello blanco y una de esas barbas grasas. Todos pensábamos que se veía un poco extraño con una voz ronca y desagradable para combinar, pero mi padre empatizó con él por su pasado militar. Mi papá nos decía tranquilamente que ninguno de nosotros entendía cómo era arriesgar tu vida por tu país y que tipos como él merecían un buen acuerdo para alojarse. No teníamos mucha opción en lo que mi padre decidía hacer, y puedo decir de primera mano que este hombre anciano realmente me ponía nervioso. Aparte de eso, todos estábamos un poco molestos porque mi padre firmara con él, ya que eso también significaba que no podríamos visitar la casa del lago en verano de todas formas. Mis padres podían usar algo de dinero extra mientras nos ponían a través de la universidad, así que mi hermana y yo lo superamos. Aunque mis padres confiaban en él para evitar que la casa se incendiara, periódicamente revisaban con él a través de un poco de presión de los jardineros y trabajadores que ellos manejaban, además de que mis padres necesitaban asegurarse de que no hubiera tenido algún problema sin ser notado. Estas comprobaciones indirectas parecían la solución perfecta, nos mantuvimos al margen, pero aún así obtuvimos tranquilidad. Podría llamar eso un poco invasivo, pero este tipo estaba recibiendo un buen trato en la casa de todas formas. Supongo que a un anciano extraño en sus últimos años le importaba más o menos las preguntas ocasionales de los jardineros relajados de vez en cuando. No es como si él fuera capaz de físicamente mantener la casa del lago en forma por sí mismo de todas formas. Mi papá razonó que, al menos, su alquiler cubría el mantenimiento. A pesar de que parecía haber sido un inquilino decente, todo se fue al traste cuando los chicos del mantenimiento alertaron a mi mamá sobre su comportamiento depredador por teléfono. Le contaron a mi mamá que, mientras hacían el mantenimiento de los jardines de los vecinos, solían verlo sentado en el porche mirando bizarramente a los niños en el lago. Dijeron que lo habían sorprendido haciendo otras cosas también que no me siento cómodo repitiendo. Mi mamá sentía repulsión por la idea de tener un hombre así como inquilino en su amada casa del lago. Durante meses, habló sobre ello con mi papá hasta que él no pudo más. Todavía recuerdo a mi mamá gritándole a mi papá sobre lo irresponsable que era tener a un posible depredador allí. Mi papá finalmente explotó cuando el contrato de arrendamiento de un año se agotó. Mi papá intentó suavizar la situación con él, ya que le tenía mucho respeto como veterano. Mi papá le mintió y le dijo que iban a hacer arreglos en la casa que dejaría la propiedad sin electricidad o fontanería por unos meses. El tipo se fue sin hacer mucho problema. No es como si el dinero que mis padres habían ganado con él fuera mucho. Dieron por sentado que conseguiría otro lugar sin problema. Mi mamá le dijo a mi papá que dejara de preocuparse por él. Ella quería que saliera de ahí lo más rápido posible. Él realmente no quería alquilarla durante los muchos meses que no estábamos allí porque temía que nuestros muebles antiguos fueran robados o rotos por inquilinos sospechosos, por lo que la mayoría del año prácticamente estaba abandonada, solo siendo mantenida por los jardineros. A veces pienso y me pregunto cómo alguien con un taco de hockey apuñalando a nuestro cachorro pudo ser tan descuidado. Me pateo a mí mismo en la cabeza, tengo que aprender. ¡Wow! Esa noche en la cabaña del lago definitivamente fue aterradora. Con tanto suspense y acción, es como si estuviera leyendo un thriller de misterio. La tensión se construye muy bien a lo largo del relato, y la descripción de los eventos y la ambientación realmente me transportaron a ese lugar. La intriga sobre la mujer en la moto de nieve y el misterio detrás de la casa vacía en el lago mantuvieron mi interés en todo momento.
Me encantó cómo el protagonista enfrentó sus miedos y tomó decisiones valientes en medio de la incertidumbre y el peligro. Sin duda, esta historia me mantuvo al borde de mi asiento y me dejó deseando más. Realmente me gustaría saber qué pasó después de ese encuentro en la cabaña del lago. Gracias por compartir este fascinante relato lleno de suspense y emoción.